Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 10, en esta oportunidad en la lección 1.5, en la cual vamos a estudiar características de las figuras simétricas, correspondiente al sexto grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En la sección de Analiza, la cual iremos resolviendo simultáneamente, vamos a analizar esta situación. La figura que se muestra acá es simétrica con respecto al eje R, que es este que está acá de color rojo. B, el vértice B y el vértice F son correspondientes. Es decir, que cuando se doblara por el eje de simetría, queda uno sobrepuesto en el otro. Así como también el vértice C, que es el que tenemos acá, y el vértice E también son correspondientes. Si dobláramos por el eje de simetría R, el vértice C queda sobrepuesto en el vértice E. Muy bien, a partir de ello, ahora se solicita responder. Literal A. Son perpendiculares al eje de simetría, o sea, a esta línea. Son perpendiculares los segmentos BF, o sea, este y este segmento, y CE, este segmento. Vamos a ver si son perpendiculares. Para ello, lo que vamos a hacer es usar pues un instrumento que se llama escuadra, o si queremos ser un poquito más estrictos es el cartabón del compás, del estuche de geometría. Entonces, si popularmente una escuadra, usamos la escuadra y la colocamos en esta posición. Observa que coincide exactamente y la escuadra tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos acá que efectivamente el ángulo que se forma entre el segmento que va de B a F y el eje de simetría es de 90 grados. Ahora falta medir el otro ángulo de acá, el ángulo que se forma entre el segmento que va de C a E y el eje de simetría también es de 90 grados, porque la escuadra, como puede observar, queda exactamente acá. Entonces concluimos que sí son perpendiculares. Ahora en el literal B se nos pregunta, compara los segmentos BH y FH. Se refiere a este segmento que va desde B hasta H, y H pues es el punto que corta al eje de simetría con el segmento BF. Y luego dice que lo comparemos ese segmento BH con el segmento HF. Y pregunta, ¿cómo son sus longitudes? Vamos a observar entonces. Si abrimos un compás que va desde H hasta B, nos quedaría así. Ahora, si con esa misma abertura trasladamos el compás, entonces observa que queda exactamente contenido en HF. Es decir, que el segmento que tenemos acá, que es BH, es exactamente igual al segmento HF. Por lo tanto, vamos a responder que BH y FH tienen igual longitud. ¿Qué ocurre ahora? Veamos, se nos solicita comparar el segmento CG, que es este de acá, CG, y el segmento EG, y pregunta cómo son sus longitudes. Para medir la longitud podemos hacer uso de la misma estrategia. Abrimos un compás que vaya desde A hasta C y ahora con esa misma abertura lo desplazamos y entonces observamos que exactamente tiene la misma longitud el CG que el EG. Entonces concluimos que CG y EG tienen igual longitud. De manera general, en la sección del comprende se establece que en una figura simétrica como la que tenemos acá, la línea que conecta dos vértices correspondientes, como es el vértice B y el F,
cortan al eje de simetría perpendicularmente. Eso quiere decir formando un ángulo de 90 grados, tanto este como este de acá, porque este corta al eje de simetría y es el segmento que une C con E, que son vértices correspondientes. Además, la longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Lo que decíamos, la longitud que hay de BH es la misma que hay de H a F y la longitud que hay de G a C es la misma que hay de G a E. Bien, de esta manera llegamos entonces a la sección final en donde te invito a resolver lo que acá se te solicita. En el número 1 dice así: la figura 1 es simétrica con respecto al eje R, que es el eje que tenemos acá. Analiza y contesta. ¿Cómo se intersecan el eje de simetría y el segmento BE? Cuando dice cómo se intersecan, quiere decir si hay algo especial en el ángulo que forman. Literal B. ¿Qué otro segmento tiene la misma longitud que CF? Acá tenemos CF y tú debes de determinar qué otro segmento tiene la misma longitud. Y en el número 2, el triángulo equilátero que tenemos acá en la figura 2, dice es una figura simétrica respecto al eje R, que sería la altura que baja acá. Es posible dibujar, dice, otros ejes de simetría. Justifica tu respuesta. Acá recuerda que un triángulo equilátero tiene características especiales, como es el hecho de que sus tres lados tienen la misma medida y sus tres ángulos internos son de 60 grados. Usando esa información, trata de justificar el hecho de que si se puede o no trazar más ejes de simetría a dicho triángulo. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.